que hay varias cuestiones y no se puede unificar cuando hablamos de la temática, ¿no? Porque para hablar de las mujeres indígenas, sobre todo en Argentina, son muy diferentes los contextos y las situaciones de las mujeres. No hay unificación de la temática en algún sentido. Sí podemos hablar de unificación desde cuando hablamos desde la mirada colonizadora o desde la construcción de las identidades a partir del marco de la construcción del Estado-Nación. Pero respecto de las características y las situaciones que atraviesan las mujeres indígenas en Argentina, hay mucha disparidad y hay mucha diferencia. No es lo mismo las mujeres que viven en comunidades, ¿no? Ya sean comunidades en los territorios o sean comunidades en la urbanidad. ¿No? Hay comunidades urbanas en las ciudades, como hay comunidades en distintos territorios del país. No es la misma esa situación. ¿Por qué? Porque está condicionada, las comunidades están condicionadas por sus recorridos históricos, digo, por los años en que exista, por su conformación, por su organización en sí, y por otro lado, por el contexto. No es lo mismo una comunidad en la Puna Jujeña o en la provincia de Salta a una comunidad mapuche en Río Negro o una comunidad mocoví o guaraní en el Gran Buenos Aires, ¿no? El Gran La Plata. No es lo mismo, las diferencias están marcadas por el condicionante territorial, que es tu territorio en sí o la existencia de la ciudad. La ciudad también es el territorio para los indígenas, ¿no? Como es mi caso. Yo no vivo en comunidad, pero nací y me crío en la ciudad y es mi ámbito es donde vivo. Lo cual eso no significa que yo no reivindique y no me asuma desde mi identidad indígena. Entonces, para hablar de en qué situación hoy está, o cuál es la situación o el panorama político o social de pensar a las mujeres indígenas, es muy variable. Lo que sí, me parece que sí podemos unificar o pensar algún punto de vista en común acuerdo, es que en los últimos años el rol y la presencia de las mujeres y las disidencias en las agendas políticas y las agendas mediáticas ha cambiado, ¿no? Ha cambiado por reivindicación de derechos, ha cambiado por legislación conseguida, ha cambiado por muchos años de militancia de los organismos y las organizaciones feministas, ha cambiado también, primero de pensar las identidades, ¿no? No solamente de mujeres en términos binarios de varones y mujeres, sino de pensar las identidades disidentes, la diversidad de identidades de género que hoy tenemos. Por eso hablamos del colectivo LGBTIQ+, pensando en esa amplitud, ¿no? Por un lado. Y acá inevitablemente cuando hablamos de las luchas de las mujeres históricas pensamos y también sumamos a esto a las luchas de las mujeres indígenas, ¿no? Quizás más invisibilizadas desde ese colectivo, desde ese grupo identitario, ¿no? Mujeres indígenas, sino más pensadas en el grupo de las mujeres. Lo mismo pasa con otros colectivos, como el de las mujeres afrodescendientes y de las mujeres migrantes. Si a esto le sumamos las mujeres y las otras identidades disidentes, bueno, es aún más, todavía más grande el grupo. Desde ese lugar me parece que la diversidad y el contexto es muy distinto, como te decía, pero sí la manera unificada de pensar que se han incorporado políticas que las reconoce y las visibiliza, ¿no? En ese sentido sí. Y en este quiero aportar además muy particularmente dentro de los feminismos, ¿no? Todavía cuesta mucho, pero creo que ese es el gran paradigma que se está cambiando, ¿no? De pensar a los feminismos plurales, ¿no? A los feminismos plurinacionales, a los feminismos marrones, a los feminismos migrantes, a los feminismos villeros, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que la lucha pensada históricamente en Argentina como la lucha feminista o la lucha de mujeres o la lucha de identidades incorporan nuevos actores en los procesos históricos, como los pueblos originarios o las indígenas. Entonces, me parece sí en este sentido que históricamente venimos rompiendo determinados paradigmas que son determinadas formas de ver el mundo, ¿no? A lo largo de, no solamente de la historia de Argentina, sino de toda la Via Yala, que es toda la Latinoamérica. Y en ese sentido, sí podemos decir que la mujer indígena y las identidades disidentes, con menor fuerza,
pero sí están ahora en la agenda política de los estados y en las agendas mediáticas también, porque entendamos que la construcción de las perspectivas, de los modos de entender el mundo, de los paradigmas, no solo están legitimados por los procesos o los relatos historiográficos propios de cada estado, sino que están además consolidados por la educación, por la construcción de identidad, por el propio estado, por los medios de comunicación, ¿no? Los medios hegemónicos que son los que construyen y legitiman sentidos también. Me parece que allí ha cambiado el paradigma, ¿no? Hay nuevos, no es uno solo, pero dentro de estas nuevas aperturas y de romper paradigmas, que ahí sí podemos incorporar otro elemento fundamental, que es las perspectivas, romper las perspectivas colonialistas, ¿no? Incorporar miradas pluriculturales, miradas plurinacionales, miradas marrones, miradas afrodescendientes respecto de esas teorizaciones eurocéntricas con las cuales nos han enseñado y nos han formado. Eso tiene que ver con los procesos de colonización que vivimos los pueblos, históricamente, digo, ¿no? Los pueblos originarios no exceden a esos procesos, digo, ¿no? También somos hijos de los procesos colonizadores, ¿no? El hecho del término de pensar desde muchas miradas las identidades solo en términos binarios, varones y mujeres, sin reconocer otras identidades, es producto del patriarcado y del colonialismo. Por supuesto que también, yo por eso te arranqué esta entrevista diciendo, es importante contextualizar y entender que no es la misma situación política, social para hablar de mujeres indígenas, ¿no? Tiene que ver también con las edades, ¿no? Con las miradas, digo, etarias, ¿no? Respecto de, hoy digo, hay un movimiento de mujeres feministas indígenas muy fuertes, y están en las ciudades, digo, ¿no? Si vos recorres algunos, digo, no tan lejos, en nuestro cordón frutihortícola, donde hay compañeras muy jóvenes, y no tan jóvenes, digo, productoras reconocidas en su identidad indígena, están atravesadas por otras realidades, ¿no? Si vos vas acá, no tan lejos, no estoy hablando de irte tan lejos al territorio, estoy hablando de la comunidad COM o de la comunidad Mocoví en Berizo, ¿no? Las compañeras allí están atravesadas fuertemente por la religión y el evangelismo, digamos, ¿no? Y eso forma parte de tu identidad. ¿Eso te hace menos indígena? Por supuesto que no, ¿no? Las características y los contextos hacen a las realidades de estos pueblos como de cualquier otro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero dar cuenta con esto? Que si hay hermanos y hermanas que entienden que la cosmogonía de los pueblos originarios solo se reduce a varones y mujeres, digo, es la mirada de ellos. Como también hay un montón de hermanas que reconocen y se reivindican en identidades disidentes, inclusive retomando la ancestralidad de pueblos indígenas mexicanos donde había un tercer género, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? No podemos hacer el mismo análisis unificador, ¿no? Generalizado para todo el país, porque justamente los pueblos originarios son como cualquier otro colectivo, en este caso pueblo, ¿no? Muy variante y muy distinto. Seguramente si vos vas y les preguntás a las lamien, a las hermanas en la cordillera, en las comunidades o en las ciudades, ni siquiera te vayas a la cordillera, en las propias ciudades de la Patagonia, sus feminismos están atravesados por otro lugar, ¿no? Los feminismos en tal concepción no son reconocidos como tal o no son desde esa perspectiva, pero sí te pueden hablar de años de organización de las mujeres, ¿no? Para sobrevivir junto a sus familias ante la exclusión, ante el olvido del Estado, ante falta de políticas públicas, ante discriminación y estigmatización de una clase media alta de la Patagonia, muy legitimada del ser nacional argentino y su mirada en Europa, ¿no? Por lo tanto, todo aquel que no forma parte de eso es excluido, es subalterno, y forma parte de todo el cordón, las afueras, los márgenes de las ciudades, ¿no? Entonces, las realidades están dadas de distinta manera. Nosotros no podemos hacer una unificación en ese sentido, ¿no? Me parece esto muy importante, y con esto quiero entrar en otro tema que me parece necesario también cuando uno aborda los relatos, y sobre todo para nosotras que somos periodistas, comunicadoras, son las miradas folclóricas que tenemos de los pueblos originarios, ¿no? Hay una idealización y un romanticismo de los pueblos originarios pensados como esos seres
casi puros, con miradas muy sanas y ambientalistas y ecológicas, ¿no? Y hermosas con su cultura y la madre naturaleza. Esa es la mirada folclórica que el Estado nos ha inculcado, ¿no? Hablamos de pueblos originarios para hablar de defensa del medio ambiente, Pachamama, folclore, alguna comida y nada más, digo. No hay otros relatos alrededor de eso, o si los hay es a partir de la criminalización, como la RAN en la Patagonia, o niñas violadas, mujeres maltratadas, ¿no? En la provincia de Chaco. Digo, los pueblos originarios existen para la estigmatización o para la revictimización, ¿no? Esa es la mirada folclórica, esa es la mirada colonialista, esa es la mirada asistencialista, ¿no? Que el Estado nos ha inculcado. Esa idea de que pobres aquellas mujeres, pobres aquellos hombres a los cuales el Estado debe ayudar. La mirada asistencialista. Nosotros, iluminados, venimos a bajarle realmente la concepción del mundo. Digo, son ideas erróneas que nos han enseñado y las cuales debemos deconstruir, romper. Por lo tanto, cuando vemos que hay contradicciones, cuando vemos que hay, porque yo te estoy hablando de respeto de identidad, pero estoy hablando de comunidades absolutamente evangélicas, entonces vos me dirás, ahí hay una contradicción. Bueno, no, forma parte de los procesos de la colonización y de la evangelización que hemos vivido hace muchos más de 500 años. Entonces, entender esas realidades y asumirlas en sus complejidades hacia las problemáticas, ¿no? Y de pensar hoy a los pueblos originarios en estas nuevas dinámicas, en estos procesos que hoy tenemos, y que seguramente de acá a otros años habrán otras dinámicas y otros procesos, ¿no? Pero forma parte de poder entender la perspectiva, ¿no? De cuando hablamos de pueblos originarios. La salud es una de las áreas con mayor problematización a la hora de acceder, sobre todo ahora sí en comunidades que están en los territorios. No pasa lo mismo con el acceso a la salud en la ciudad, digamos, ¿no? Donde todo es más cercano y menos problemático en el acceso. Sí, para las comunidades o las mujeres que viven en comunidades, en territorios, no tienen la disponibilidad que nosotros tenemos de distintas salitas de atención, UPAs, clínicas, hospitales, no digo como los tenemos en las ciudades. Entonces, quizás el centro de atención más cercano está muy lejos y quizás no tenga todos los recursos y aborde todas las problemáticas que las hermanas tengan, ¿no? Pero además de eso, allí hay algo, y a lo que vos te referís, es el modo de relación con ese saber, ¿no? Y con eso que es el acceso a la salud, ¿no? Y en ese acceso está la construcción identitaria por la cual un poco ya abordamos, ¿no? Que está el miedo, que está la estigmatización y sobre todo cuando la lengua es un impedimento, ¿no? Sucede que muchas hermanas que viven en territorios y donde no hay tantas posibilidades de ayuda, si no es ese centro de salud y que es el único que tenés, porque no tenés otro más, tenés que abordar de todas las formas posibles para que te entiendan. Y a veces no pasa porque no saber hablar el español, sino, o el castellano, como quieras decirle, ¿no? Sino pasa por las formas de comunicarse, ¿no? A partir de la timidez, a partir de poder contar lo que le está pasando a tu cuerpo, ¿no? Y eso en todos, no todos los trabajadores, digo, y no ahora no solamente de la salud, sino de otros ámbitos también, están capacitados para asumir desde esta perspectiva y este lugar. Por eso una de las demandas que hacemos desde las organizaciones indígenas es la capacitación con perspectiva indígena para los trabajadores del Estado, de algunos lugares muy claves, ¿no? Muy claves, como por ejemplo el organismo que se dedica a políticas públicas indígenas para los indígenas, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ¿no? Donde haya capacitación, donde la perspectiva que se tenga y todo lo que se haga sea con esta perspectiva, que el trabajador en estos organismos pueda entender, digo, y que además en lugares donde, y se me ocurre el mejor ejemplo es Chaco, digo, donde se ha podido trabajar la salud intercultural desde otro lugar, como la educación también, lo ha sido a través de parlantes de la lengua, ¿no? De trabajadores de la salud interculturales, donde se han especializado, donde el Estado ha intervenido y ha generado en determinadas comunidades esas instancias, ¿no? Que es el primer acceso a la salud a través de estos trabajadores que son hermanos indígenas, ¿no? De distintos pueblos.
digo, esa ha sido la experiencia, creo, más rica que tuvo Argentina respecto de salud intercultural, digo, ¿no? No hubo más que eso. Y lamentablemente no es en todas las provincias, sino solo en algunas, como en la provincia de Chaco, en la provincia de Formosa. Lo que sucede en Buenos Aires, por ejemplo, es que hay mesa de salud intercultural, que es una mesa provincial donde hay referentes indígenas y donde se piensan, ¿no?, algunas de las demandas más urgentes. Ahora, eso es mínimo, eso es muy poco, eso no resuelve, más allá de que en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires exista un programa, ¿no?, de salud intercultural. Porque lo que termina pasando es que falta presupuesto y faltan recursos humanos para implementar esto. Es decir, las demandas son muchas y hay algunas áreas, ¿no?, que son más urgentes que otras, porque estamos hablando de la vida, ¿no? Lo que existe es una mesa de salud intercultural donde hay referentes de distintos pueblos indígenas que se reúnen periódicamente, que también en el contexto de pandemia había dejado de funcionar, recién se retomó hace muy poquitos meses, ¿no?, para poner en común los conflictos y las demandas. Digo, uno de ellos es en función de la política de parto respetado, parto humanizado, es poder allí que pueda entenderse dentro de, porque digo, lo dice la ley, la perspectiva indígena, ¿no? La cosmovisión que además es muy distinta a la del pueblo mapuche respecto a la del pueblo huichí. Y en algunas directamente no está plasmado en las prácticas, pero algunos pueblos sí. Entonces, son problemáticas complejas, son problemáticas que no tienen soluciones inmediatas, son problemáticas que no tienen políticas profundas también, pero lo cierto también y lo importante es que esto se ha modificado y que en los últimos años se ha empezado a tener esas transformaciones. Pensá que antes ni siquiera existía esto de pensar la problematización, esto que estamos haciendo vos y yo desde el ámbito académico, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué problemas tienen los pueblos originarios? No existía. O sea, no Ujú. existía esa problematización. Y eso existe y se incorpora en las agendas políticas, ¿no?, en las agendas de los estados, porque hay una lucha incansable de organizaciones y comunidades indígenas que lo ponen en la agenda, ¿no?, en las calles, con los reclamos, con las demandas, con los conflictos en sí, ¿no?, en definitiva. Me parece que estamos en un proceso donde todo eso lo estamos discutiendo, lo estamos debatiendo, insisto, no es por suerte, no es gracias a la buena decisión de alguien que decidió modificar una legislación, sino que es el resultado de las luchas sociales y de las luchas políticas de los hermanos que hace años que vienen peleando por esto, ¿no? Que no es suficiente, claro, pero que hay hace menos de un mes una reunión interministerial en Casa Rosada, encabezada por Santiago Cafiero, con todos los ministerios de Nación, con el representante, no todos lo tienen, pero con los representantes de pueblos originarios que tuvieran esos ministerios, es decir, un área, un programa, justamente para poder encontrar soluciones y programas y políticas a esto que estamos charlando nosotras dos, ¿no? La cantidad de demandas y conflictos que hay que no están solucionados, ¿no? Y cuáles son los desafíos y cómo poder lograrlos. Eso no existía antes. Antes, no existía la posibilidad de pensar reuniones interministeriales para pensar políticas indígenas. Insisto, parece muy poco, pero pensemos si lo comparamos con unos años atrás, esto no pasaba. Entonces, los procesos son largos, los desafíos son grandes, el trabajo articulado se está haciendo. Ahora, ¿eso tiene solución inmediata? No. Sí, creo que hay otras cosas que sí tienen solución inmediata, ¿no? Que es todos estos programas, sobre todo en contexto de pandemia que han surgido, deben existir también con perspectiva indígena, ¿no? Que los hermanos y las hermanas puedan acceder inmediatamente. Bueno, estamos en proceso de elaboración de todo eso. Y yo creo que las juventudes han sido fundamentales, ¿no? No solamente en la temática de pueblos originarios, sino pensar que las nuevas generaciones vienen a transformarlo todo. Y las mujeres lo han hecho, digo, con pensar los feminismos en términos plurales, ¿no? Poniendo a las históricas feministas de hace 30 años atrás en un lugar absolutamente nuevo, ¿no? Y de repensar, de darlo vuelta a todo, de retransformar, de configurar. Y hoy tenemos la posibilidad de pensar el acceso a un aborto legal, seguro y gratuito gracias a las luchas de esas nuevas generaciones que han transformado esa concepción, ¿no? Y en ese sentido me parece que también
los pueblos originarios y las concepciones de las familias como tal no son distintas. Yo soy producto de generaciones que quizás migrantes de distintos territorios se instalan en las grandes ciudades, desplazados por cuestiones económicas, y muchos con mucho miedo, ¿no? Estoy hablando de mis padres, ¿no? De la generación de mis padres, con mucho miedo a la discriminación, al racismo, a la exclusión, por lo tanto inculcando de que estas generaciones, sus hijos, pudiesen tener acceso a la educación, pudiesen tener acceso a todo lo que ellos no tuvieron, ¿no? Por justamente las condiciones económicas, los contextos sociales, y también por las cuestiones identitarias respecto de las identidades. Siempre me gusta hacer mucho hincapié en esto porque esto parece que lo naturalizamos y en realidad la discriminación la discriminación es estructural. Cuando decimos que es estructural es porque está dada desde el Estado, porque el Estado fue construido en el marco de las masacres a los pueblos originarios, no la eliminación, porque esa es otra concepción muy naturalizada. La campaña del desierto, que fue la política de Estado del Estado argentino, eliminó a los pueblos originarios. Digo, esto es un error histórico. Sí llevó adelante genocidios, sí llevó adelante masacres, pero los pueblos originarios subsisten, ¿no? Existen. Es que lo que dijo Alberto es eso, es el producto de la naturalización de la identidad, esa idea de que todos los argentines bajamos de barcos europeos y somos hijos del crisol de razas europeas. Esa es la concepción naturalizada, muy instaurada, ¿no? Ese es el paradigma que hay que romper, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de repensar nuestra identidad, digo, ¿y por qué hay una población tan importante en Argentina que no se reconoce indígena? Es justamente porque hubo un racismo estructural que lo hizo posible, ¿no? De generaciones como las de mis padres, digo, para que lo pienses etariamente, ¿no? Que no querían, digo, para protegernos, enseñarnos la lengua, que es mi caso, yo no sé hablar el quechua, pero mis padres y mis familias y los mayores hablan, son todos hablantes, pero no quisieron enseñarme porque para cuidarme y entender que eso era un rasgo más de discriminación. Y así como eso, mucho que tiene que ver con la cultura. Respecto de otras características de la cultura, en mi casa sí se ha practicado mucho y yo agradezco mucho eso porque eso ayuda a reivindicar y poner en valor tu identidad. Digo, esto es el proceso de muchas personas, muchas familias, lo cual hace el despojo de la identidad, ¿no? El de sacar tu identidad, esa concepción de crisol, ¿no? El crisol es un recipiente de cobre en el cual se mezcla y se funde. Cuidado con este concepto, no es casual crisol de razas, ¿no? Donde se mezclan las cosas y se funde y surge algo nuevo. ¡Wow! Es muy fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Se mezclan muchas identidades y todo lo que venía antes no existe más porque surge algo nuevo, el ser nacional argentino. Entonces vos te olvidas de tus identidades indígenas, te olvidas de tus identidades afro, porque son las subalternas, son las que no están legitimadas. En cambio, sí, las identidades europeas da orgullo, ¿no? Yo vengo de España, yo vengo de Europa, ¿no? Yo tengo doble nacionalidad, ¿no? Yo puedo viajar a Europa. El objetivo de la campaña, digo, el objetivo de la colonización, ya no estoy hablando de Colón, no estoy hablando de Cortés, estoy hablando de la fundación del Estado, tiene que ver con homogenizar a la sociedad, ¿no? Somos todos iguales, entre comillas, porque sabemos que no somos todos iguales, somos el ser nacional, ¿no? Y tenemos estas características. Y aquel que no entra dentro de estas características queda a los márgenes, se convierte en objetos subalternos, ¿no? Inferiores, ¿no? Y se reproducen y crean relaciones de desigualdad, cosa que venimos a traspolarlo en la actualidad. Por eso existe el racismo y la discriminación. Por eso es tan importante verlo desde estos lugares. Creo que me fui un poco a lo que me preguntaste, pero me parece que es central y troncal esto para poder entender desde qué lugar abordamos estas temáticas, ¿no? Es necesario hacerlo desde ese lugar porque si no terminamos reproduciendo eso. Y yo creo que la juventud, las jóvenes, hoy en la actualidad, digo que no son mi generación, sino que son las generaciones más chicas, atraviesan por un lado cuestiones de la identidad, ¿no? De perder mucha identidad, perder el idioma. El mejor ejemplo es la comunidad COM hoy de nuestra ciudad de La Plata, donde tienen muchos problemas los jóvenes, donde no quieren aprender la lengua, donde no aprendieron la lengua y se pierde.
y por otro lado, los problemas económicos sociales, ¿no? Falta del acceso al trabajo, las drogas también en el barrio, lo cual genera mucho conflicto al poner en valor esa identidad. Pero por otro lado, no me quiero quedar solo con esa imagen negativa, sino que también pensar en un montón de otras hermanas, ¿no? Que reivindican su identidad a través de la música, a través de la vestimenta, a través de la danza, ¿no? Y se vuelven a reencontrar en esa identidad indígena y a ponerla en valor, ¿no? Conozco cantidad de hermanas mapuches que no reivindicaban su identidad y ahora están en un proceso de volver a sus ropas originales, querer aprender el mapuzungún a través de la música, que es la herramienta fundamental para conectarse y comunicarse. Bueno, hay una búsqueda, ¿no? de esa identidad. Suceden estas dos cuestiones. Suceden en las ciudades también. Quizás en los territorios hayan otras problemáticas. Pero con esto quiero decir es que, en definitiva, los procesos son cambiantes. Las identidades también lo son absolutamente movibles. Lo importante, me parece, es darle la posibilidad a los procesos transformadores e históricos que tenemos como pueblos, y acá sí digo como estados, ¿no? Argentina. Y allí estos colectivos, estas organizaciones, estos movimientos como actores fundamentales, y así dar el espacio. Me parece que la juventud ha hecho eso en los últimos años, y que es hermoso, digamos, ¿no? Y acá sí incluyo al feminismo, a los feminismos en términos plurales, como actor fundamental de ello. Vivimos en la ciudad de Salta, mis papás son bolivianos, vinieron muy, muy jovencitos a Argentina, casi adolescentes. Bueno, me tuvieron, nos tuvieron, yo tengo una hermana en la provincia de Salta y allí vivimos hasta la adolescencia también, 15 años. Y de allí nos mudamos a la ciudad de La Plata porque mi papá consiguió trabajo acá, y nos establecimos acá, en la ciudad de La Plata, siendo adolescentes con mi hermana. Claro, yo no sé hablar quechua. Mis papás sí hablan quechua, pero entre ellos, digamos, claro, no nos enseñaron a nosotros a hablar quechua. Justamente por esto que te explicaba, ¿no? El cuidado y el resguardo del miedo a la estigmatización también, ¿no? Que es muy fuerte. Y es algo que pasa acá, sobre todo lo vemos, y por eso es importante el trabajo en las escuelas y que se hace con otros espacios, hermanos y hermanas. El poder incorporar estos temas en los cronogramas y en las agendas de las escuelas, ¿no? Desde estos lugares, para romper la estigmatización, la persecución de las niñas, ¿no? Que no están dentro de esas características, ¿no? Y que pertenecen a nuestras ciudades. Buenos Aires es una provincia pluricultural, muy diversa, atravesada de muchas identidades. Entonces es muy importante trabajar eso en las escuelas. Yo creo que eso sí se está haciendo, con intervención formal del Estado y con intervención no formal del Estado. Hay trabajo, que por supuesto se necesitaría más, eso sí digo, pero me parece que la educación es un ámbito en el cual sí se está produciendo. Y sobre todo a nivel universitario también. Hay muchas universidades que están incorporando esta perspectiva, que están rompiendo esos paradigmas. Hay formaciones de posgrado en esto, hay cátedras que se han creado con la mirada afroargentina, si se quiere, en la UBA, en Derecho, ¿no? Me parece que hay avances importantísimos. Hay universidades que flamean la huipala, como la Jaureche o la Universidad de General Sarmiento, donde están esos símbolos incorporados dentro de sus emblemas. Nosotros en la UNLP también tenemos algunas aristas de ellos. Nosotros en periodismo tenemos muchísimo de trabajo hecho con pueblos originarios, ¿no? De pensar los lugares físicos, ¿no? Como la Chacana, la entrada de nuestra facultad, que es símbolo y es un espacio para los pueblos originarios donde se hacen ceremonias, hacer la ceremonia a la Pachamama todos los años en nuestra facultad, la cátedra de idioma originarios, que se dicte dentro de la currícula obligatoria de nuestras carreras el idioma originario. Eso no sucede en ninguna facultad y lo incorporamos nosotros, ¿no? Dentro del ciclo básico. En posgrado sí hay en otras universidades. La Universidad del Salvador, que es privada, y podemos considerarla que es una universidad de élite, digo, ¿no? La Universidad del Salvador incorporó idioma originario este año dentro de su currícula, ¿no? Hay una especialidad, digo, tiene que ver con dinámicas, ¿no? Con intereses, que evidentemente algo le pasó, algo vio a la Universidad del Salvador que tuvo que incorporar eso
¿no? Para vender, algo, un servicio que está vendiendo la universidad privada. Por eso me parece que a nivel educativo hay mucho más avance, que quisiéramos que fuese más claro, pero hay avances importantes que se están haciendo. Yo milito el tema, entonces estoy en muchos espacios. Yo estoy en Argentina Plurinacional o el Encuentro Plurinacional, que justamente lo que hacemos es convocar a organizaciones indígenas y comunidades indígenas de todo el país para aglutinarnos en un encuentro, ¿no? Actividades durante todo el año y un encuentro una vez al año. Y allí están comunidades de todo el país, digamos, ¿no? Por supuesto que no están todas, pero sí la idea es poder trabajar mancomunadamente. De hecho, tenemos ahora una charla en todo virtual ahora, ¿no? En este contexto. El próximo sábado se llama La Comisión es Orgullo Plurinacional desde las Identidades Disidentes. Bueno, van a estar allí compañeras. Pero esa es una, digamos, ¿no? Donde hay muchas organizaciones, muchos hermanos, y además somos muchos indígenas y no indígenas, y afrodescendientes, inmigrantes, bueno, hay de todo, justamente porque lo que queremos y lo que militamos es que Argentina obtenga, sea la plurinacionalidad, ¿no? Así como está peleando Chile hoy, como Bolivia ya lo es, Colombia ya lo es, digamos, ¿no? Bueno, estamos en ese proceso, estamos militando por ello. Y después en la ciudad de La Plata también, digo yo, hay muchísimas, con todas, aparte soy periodista, entonces conozco y las he entrevistado y trabajo con ellas, digo, en la ciudad de La Plata tenemos varias, en la comunidad de La Plata tenemos la comunidad Mocoví en Berizo, tenemos 2, 3 comunidades dos bien asentadas, 2 comunidades ahí por barrio Malvinas, tenemos la Iwimembi, la comunidad guaraní, ahí por la zona de El Pato, la zona del Retiro, que son productores de la tierra, son los que tuvieron el problema ahora con Gimnasia, ¿no? Con esos terrenos que de ocupar o no, no sé si te recordarás. Después hay organizaciones, la organización Quechua, Coya, en realidad es Coya, que es una organización que está ahí por barrio Hipódromo, y después hay un montón de hermanos y hermanas, digo, que no tienen comunidad, pero que sí se reconocen como tal, ¿no? Y hay un trabajo, la ciudad de La Plata tiene una característica que hay mucho trabajo cultural, ¿no? Las ceremonias se practican todas, tanto el Inti Raymi, que fue el Año Nuevo Indígena, que pasó ahora hace poco el 21 de junio, la ceremonia de la Pachamama. Además, hay docentes que dan clases, ¿no? No solamente en nuestra facultad, porque entró dentro de la currícula obligatoria, pero en otras facultades, don Mario Auca da quechua desde hace años, de manera extracurricular, es decir, para aquel que quiera cursos de extensión, ¿no? O aquel que quiere ir a aprender, la facultad le brinda el espacio. Digo, hay una cuestión allí del saber. Y después hay mucha organización política respecto de los hermanos bolivianos, muchos de ellos no se reconocen indígenas, pero muchos sí, y está allí la organización política. Yo milito además en el MAS-IPCP, que es el partido de Evo Morales Ayma, nosotros hicimos la campaña acá en La Plata, además milito en Argentina, digo, para mi espacio, digamos que es el Frente de Todes también, allí con Florencia. Lo que quiero decir es que estamos en muchos territorios y muchos ámbitos. La militancia es entender posibilidades de justicia social. Uno entiende así la militancia. Entonces, las posibilidades donde estén, y porque además hay una demanda, entendemos que este es el momento para hacer cosas, para producir. En realidad lo son siempre, pero entendemos que este es un momento para esas demandas, ¿no? Para poderlas poner. Hay mucha actividad, hay mucho movimiento, y además trabajo en el CEPAI. Hay un acuerdo entre bolivienses que está buenísimo, entre Bolivia y Argentina por el ANSES para poder tener jubilaciones, ¿no? Segundos años en Bolivia, es algo nuevo. Forma parte de eso, digamos, de la militancia, uno lo hace con compromiso, y yo sé que todo lo que hoy te compartí a vos, digo, vos de alguna manera, no importa tu análisis o tu punto de vista, digo, sin conocernos, yo sé que eso lo vas a llevar a algún lado, ¿no? Y lo vas a replicar de alguna manera. Digo, eso es militancia. Esa es la posibilidad de que esto trascienda y que no quede solamente en lo que yo sé y lo que yo comparto con mis amigos y con mi grupo y mi entorno, sino es difundir y expandir, ¿no? Es la producción. Lo que vos estás haciendo como alumna de la universidad pública y gratuita son procesos de producción de teoría también, aunque sea un trabajo práctico, porque vos le estás aportando tu mirada, y tu mirada no es pensar en un trabajo de
la teoría respecto de la mediatización y Europa y la mirada norteamericana de la comunicación. Bueno, eso es producir teoría dentro de la universidad, y si lo haces desde esta perspectiva, eso es producir. Y me parece que ese es nuestro objetivo, ¿no? Por eso uno está en todas, o intenta estar en muchos espacios allí, dejando algo.